Uzumut, de Eduardo Almiñana de Cózar, Osadía Ediciones 2023. Uno de los libros del año y una alegría porque es tu primera novela. Yo conocí a Eduardo Almiñana a partir de diferentes colaboraciones en revistas literarias, artísticas. Siempre me refería a él en los mismos términos. Es imprescindible que Eduardo esté en esta revista, en alguno o en otro número. Y para muchos ha sido una alegría ver que esta es tu primera novela. Comenzamos, si quieres, con el título y alguna cuestión del paratexto. ¿Por qué Uzumut? Bueno, es la mejor pregunta, ¿no? Creo que es la mejor manera de empezar también. Bueno, yo creo que Uzumut es un hechizo, en cierta manera, ¿no? Un conjuro cabalístico que dentro de la historia general, porque digamos que Uzumut se puede leer como un libro de relatos, pero realmente está toda vertebrada, ¿no? Por un fenómeno que dura 97 segundos y del cual vamos conociendo diferentes aspectos. En este proceso, Uzumut es el relato 14º, así que de cierta manera, ¿no? Es el detonante o no de todo lo que ocurre, quién sabe. Muy bien. Un libro de naturaleza híbrida, como ya te habrán dicho, entre la novela, el relato de relatos, lo que los ingleses llaman el tale of tales, ¿no? Vertebrado por un fenómeno de ruptura del tiempo que a mí me llevó a alguno de los textos de Kurt Vonnegut que tenían que ver con seísmos temporales, ¿no? un cronomoto en su caso. Eduardo, en lo que te conocíamos hasta la fecha había mucha crítica cultural, mucha crítica literaria, había también ensayo, yo creo que te conocí también a través de algún ensayo, comprometido moralmente con la cuestión de Armenia, pero me da la impresión de que tus múltiples lecturas literarias y tu trabajo de crítico está reflejado aquí, porque yo he detectado ecos de Stanislaw Lem, desde luego, de Jorge Luis Borges, de Lovecraft. ¿Hasta qué punto este primer libro tuyo es también una forma de volcar la cantidad de lecturas que has ido reuniendo a lo largo del tiempo? Pues bueno, yo creo que desde luego es exactamente lo que dices, ¿no? Siempre, por lo que yo he leído que se dice de la gente que irrumpe, ¿no? Con una ópera prima o que aparece con una ópera prima, es que todo eso que tenías, todos los cartuchos los disparas en la primera historia que publicas. En mi caso ha sido totalmente así. La labor de crítico pues, me ha permitido tener muchos cartuchos. En este caso, además de las influencias que comentas, para mí, por ejemplo, ha sido esencial en este libro Carlo Rovelli, que es un físico teórico italiano. Yo creo que la divulgación científica es el gran género de nuestro tiempo, ¿no? Porque la ciencia, todo lo que está descubriendo, nos demuestra que la ciencia es más mágica que la magia y más fantástica que la fantasía. Sí. Desde todo lo que ya sabemos del tiempo, lo que sabemos que pasa en la singularidad, ¿no? De un agujero negro. En ese sentido, Carlo Rovelli tiene un libro que a mí me fascinó, lo leí en el Algarve, en el 2019, que se llama El orden del tiempo. Y bueno, fue desde luego un poco la semilla, ¿no? el Big Bang de lo que sería luego esta historia. Porque bueno, en él detalla todo lo que ya sabemos del tiempo que la gente no sabe que sabemos del tiempo. En el caso de Uzumut, el fenómeno afecta al tiempo y afecta a otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, pues, en uno de los capítulos, porque digamos que lo que ocurre en Uzumut es que durante 97 segundos se altera lo que sería una especie de campo del sentido de las cosas. Entonces, esa alteración pues, provoca tiempo-motos. Me hace gracia porque yo no conocía la referencia de los cronomotos hasta que tú me lo comentaste hace tiempo, pero también, por ejemplo, pues, afecta a la estadística. Entonces, en un pueblo la estadística se cumple a rajatabla, de tal manera que si tienes 1,3 hijos, tienes 1,3 hijos. Literalmente. En otro, por ejemplo, pues hay gente que está bebiendo alcohol y cuanto más beben, más lúcidos se vuelven, ¿no? En otro hay un virus que mata a la gente de solo una fe, de solo una religión. Sí. Entonces, pero el tiempo tiene un peso fundamental aquí. Yo, digamos que me he visto muy influenciado por esa abstracción brutal que supone la realidad en la que vivimos, porque al final es la realidad, pero implica un pensamiento muy abstracto. Y sí, ha acabado todo ahí de una manera u otra. Muy bien. Sí, porque yo creo que el mérito de Uzumut es integrar en una tradición que es reconocible de la especulación desde la ciencia ficción de temas que interesan a la filosofía, el tiempo y el espacio, pero también con un tono que a veces tiene que ver con el gótico, otras veces con el terror, otras veces con las nuevas series de ficción que tienen como telón de fondo pues casi el colapso, ¿no? Así que el prólogo de Pilar Pedraza, que es un prólogo en el que ella se confiesa deslumbrada, es el primer término creo que utiliza, es lo que nos ha ocurrido a muchos lectores, que vemos aquí una mezcla de géneros muy equilibrada. Son efectivamente 27 textos, son microtextos, ¿verdad?, vertebrados por la idea de un seísmo en el tiempo,
y que acaban paradójicamente en la página 97. ¿Eso fue casual o es un misterio del libro? No, tengo que decir que no bueno, fue casual, de hecho, ¿no? Este 97, que es el tiempo que dura el fenómeno, ¿Sí? De alguna manera se ha manifestado ahí. Yo pensaba que el diseñador lo hizo a propósito, pero cuando acaba el relato 27, antes del epílogo, porque en el epílogo se explica al final todo lo que ocurre, por qué se ha producido ese fenómeno, curiosamente ese último relato acabó en el 97. Y me gusta mucho la interpretación que haces referido a lo del sismo en el tiempo, porque yo siempre me refiero a algo relacionado con el campo del sentido, pero sin embargo... efectivamente el tiempo está detrás de todo, porque el tiempo es mi mayor obsesión. Y de hecho el protagonista del epílogo, que es como una historia aparte, se llama Jano, que tiene mucho que ver con el tiempo. Sí, en todo caso también hay, yo creo que enriqueciendo las historias, una mirada crítica del presente, porque tu análisis del tiempo, que es vertiginoso y provoca esa sensación de estar ante lo sublime, ¿no? El tiempo que pasa desaforadamente, el tiempo que se detiene, pero también hay o podemos leer, una visión política del momento en el que vivimos, como aquel en el que el tiempo, concretamente el tiempo del futuro, parece que ha desaparecido, que el horizonte, que el mañana no es ilusionante, ¿no? Y que de alguna manera política, si quieres, ¿no? Se ha detenido el tiempo, se ha detenido el progreso. Todo lo que se escribe en ficción, casi todo, es distópico, ¿verdad? Tu novela o tus historias no son del todo distópicas, pero sí creo que son críticas del tiempo, del presente, ¿no? En un sentido político. Totalmente. De hecho, mira, yo creo que lo leía de un filósofo italiano, Bifo Berardi, ¿no? Berardi. Él comentaba que por primera vez, o por lo menos en los últimos tiempos, el futuro no es un lugar esperanzador hacia el que vamos, sino un sitio que rehuimos y al que no queremos llegar porque es muy amenazante y da mucho miedo, ¿no? Sí. En ese sentido, si queremos ser optimistas, la mirada hay que posarla en una especie de posfuturo. En ese caso, en Uzumut lo que ocurre es que hay un cataclismo gigantesco que afecta de una forma total, digamos, ¿no? En este caso, lo que nosotros vemos en nuestra realidad, pero presumiblemente a más. Pero yo no quería que fuese una distopía porque es curioso, pero casi todo lo que yo acabo publicando en prensa sobre literatura que tenga que ver con la ciencia ficción son distopías. Y en mi caso, no por una cuestión de optimismo ingenuo, sino por lo que buscaba con la historia, el fenómeno que ocurre en Uzumut termina y hay un después, en el que hay unas consecuencias, pero hay un después. Esa es mi mirada hacia ese post-futuro en el que yo creo que tenemos que pensar, porque desde luego el futuro está muy negro. Sí, uno de los escenarios donde ocurre el fenómeno, yo creo que una característica ya formal del libro es los términos que vas encontrando para un campo muy abierto de la imaginación. Son situaciones todas muy distintas, aquellas que se ven afectadas por ejemplo, los 27 segundos de ruptura, ¿no? Pero hay algunas que son muy reconocibles. Yo creo que una de las más impactantes es la del terrorista que decide inmolarse y... ¿qué ocurre ahí? Sí, a mí me parece que no hay nada más terrorífico que la eternidad. Y bueno, lo que ocurre en este relato es que se inmola, y en el momento que se inmola, pues justo le pilla en medio del fenómeno de 97 segundos, entonces explota y de repente cuando termina de explotar vuelve hacia atrás y se queda en un bucle, que es la muerte GIF de la que se refiere el relato, ¿no? Entonces se queda para la eternidad muriendo y reconstruyéndose y lo ponen en una cúpula de metacrilato y queda ahí, de atracción. Yo no sé si eso te lo han dicho con anterioridad, otros... a mí me vino a la mente dos referencias muy distintas. El eterno retorno de lo idéntico, de Nietzsche, y el episodio de Black Mirror, que consiste, creo que, en una sofisticación, ¿no? de la pena capital o de la tortura casi, ¿no? Es que me alegra mucho que hayas visto esa referencia, porque ese capítulo de Black Mirror para mí es el terror máximo, ¿no? Es el terror máximo. De hecho, tratan ese tema de la eternidad como algo terrorífico en un par de ocasiones. Otro capítulo es aquel en que llega a una especie de museo del horror donde se hacen llaveros con alguien que lo han condenado a muerte, electrocutándolo. Entonces, pues como que sacan su mente y su sufrimiento, lo ponen en llavero y te lo llevas para la eternidad. Sí. O el otro capítulo, ¿no? En el que te colocan en un sitio en el que el tiempo pasa a otra velocidad para ti que para tu verdugo, de tal manera que a lo mejor lo que para el verdugo son 5 minutos, para ti son 10.000 años, ¿no? Sí. 10.000 años en los que no puedes dormir, en los que hay una musiquita irritante de fondo. Yo creo que mi gran obsesión es el tiempo, porque el tiempo es lo que nos rodea, que menos entendemos. Ya. Bueno, y respecto a la otra referencia,
la de Nietzsche, no quiero ir tanto por ahí como por lo de filosófico tiene el libro, porque no sé si son hallazgos, intuiciones, pero uno de los primeros escenarios de esa hecatombe ontológica o metafísica es una discusión entre dos bebedores que acaban terminando hablando del amor, como el banquete de Platón. Es una referencia, no sé si inconsciente o consciente, pero que se planteen esos temas, el tiempo y el amor, la eternidad, ¿no? En tu libro. En ese sentido totalmente inconsciente, porque, ¿sabes? Es muy curioso, porque cuando al final todos formamos parte de una cultura y hay una serie de referencias o de reminiscencias o de hechos culturales, ¿no? Que quedan imbricados en nuestra cultura y de alguna manera acaban aflorando. En este caso yo no lo conocía personalmente, pero bueno, quizás lo he leído o quizás lo he leído por partes y he acabado llegando hasta aquí. Ese relato, sí, que hay están, ¿no? En Ereván, Yuri, Sarkis están bebiendo vodka y a medida que más beben, se vuelven más lúcidos, ¿no? Y acaban haciendo una gran reflexión sobre lo que es el amor, en este caso de pareja. Pueden ser sofisticados y en lugar de acabar como dos barflies acodados, sacando lo peor de sí, parece que sacan lo mejor. Sacan lo mejor, sí. Sí, por eso no es distópico y no es pesimista. He apuntado entre algunos momentos de mis preferidos, ¿no? de Uzumut, hay también un trasfondo en que lo real y el tiempo, que efectivamente se rompen, tiene su correspondencia o su correlato, digamos, con el presente. Y yo, hasta cierto punto, por lo que te he leído, no solo en el libro, sino en muchas crónicas, el tiempo también parece que se haya roto. Pero la realidad es lo que parece que se haya roto. Los deepfakes, las fake news, la ruptura de la opinión pública en como grumos, ¿no? de gente que opina muy distinto, con muy distintos referentes. ¿También ha sido una referencia, una inspiración de tu libro? Sin duda. Yo creo que, y no hablo desde una perspectiva pesimista u optimista, ¿no? Sino realmente está todo roto. Está todo roto y hay gente a la que le interesa que esté todo roto y entonces, a partir de cierto punto, se sigue rompiendo más, no se arregla, ¿no? Hasta a lo mejor, hasta que nos pegamos el batacazo final, ¿no? Que es, por ejemplo, pues a lo mejor lo que quieren los aceleracionistas, de pisar el acelerador a tope hasta que descarrilemos. Sí. En ese sentido yo creo que está todo muy roto y desde luego yo no escribí pensando en traducir a lo mejor una serie de cuestiones que percibo, pero sí que desde luego influenciado por ellas. En ese sentido, esa ruptura para mí es muy evidente y además me parece que tiene muy difícil solución, ¿no? Vivimos, por ejemplo, inmersos en una cultura del zasca, en lo que es muy destructiva, que lo que más se valora es, pues, en una discusión humillar a alguien o dejarlo mal y entonces conseguir un poco de popularidad, y eso es algo que lo va agrietando todo, ¿no? Es como que toda la realidad se agrieta porque el entendimiento es imposible. Sí, es cierto. Y ya que mencionas el aceleracionismo, a Nick Lang, lo hiciste antes con Franco Bifo Berardi, también yo creo que planea como una señal de mucha modernidad de tu libro, pues las tesis de un pensador muy leído ahora, suicidado hace unos años, que es Mark Fisher, ¿no? Esa idea de que hay fantasmas políticos, la jauntología, la obsesión ahora por ver el pasado, la retromanía, la idea de que es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo, eso que dice Fisher que dijo Zizek, que tampoco sabemos si dijo exactamente él, pero también hay una crítica de ese modelo económico, ¿verdad?, del capital como generador de monstruos y situaciones terroríficas. Por supuesto, porque como generador de monstruos. En otras épocas pues se puede haber vivido otras generaciones de monstruos, en la nuestra es la que es. En la nuestra, por ejemplo, pues hay una serie de monstruos como el libro Ciclonopedia, que bueno, otro libro muy bueno que también en cierta manera está ahí, pues es el petróleo, ¿no? Son los hidrocarburos. Aquí hay una serie de monstruos que son un producto muy evidente de la realidad en que vivimos, ¿no? Vivimos en una realidad, no me gusta llamarle distópica, sino bastante monstruosa, ¿no? Sí. En la que, por ejemplo, hemos pervertido totalmente el significado de libertad, y libertad ahora es ser, lo siento, permitidme, hacer da igual, un individualista extremo desde una perspectiva absolutamente egoísta, y eso es la libertad. Entonces, claro, eso es algo monstruoso. Sí, bueno, por no hablar también de los fenómenos capilares que nos rodean en ciudades como países como Argentina, Boris Johnson, Donald Trump, esas figuras disruptivas, ¿no? que tienen la inquietante capacidad de movilizar a las masas. Sí, y algunos, de hecho, algunos de esos monstruos ya se lleva a su fin, ¿no? En cierta manera, pues podemos ver Bolsonaro, ¿no? En cualquier caso, insisto, es que de verdad vivimos una realidad bastante monstruosa. Pero bueno, yo creo que hay que mirar más allá, ¿no? E insisto, no como
como una especie de mensaje positivo, porque en realidad es ajeno a lo que ocurre en Uzumut, pero creo que lo más interesante está en el postfuturo, cuando hayamos superado este tipo de monstruos. Muy bien, Eduardo. En relación con el estilo, hay influencias de la literatura negra, al principio cierta abundancia de la frase corta, en imágenes muy rotundas. A mí una que me gusta mucho: la ambición se introduce como una cuña, la envidia hace palanca, la amistad está ya haciendo volar miles de astillas. Se mira al espejo, se pone firme, parece un relato de negro, ¿no? Y luego, sin embargo, hay unas frases muy complejas desde el final. ¿Cuál ha sido el periodo de redacción de la obra y cuál ha sido el estilo que querías darle, formal? Muy interesante lo que planteas, por lo siguiente, porque esto es como lo de los cartuchos que comentábamos, ¿no? Yo tenía la idea de un fenómeno, pero ese fenómeno y lo que ocurría en sus múltiples lados, ¿no? A los que nos aproximábamos, demandaban diferentes formas de escribir. Por ejemplo, hacia el final, pues hay uno que habla de Metatron y otro de la inmortalidad, ¿no? Que me permitían algo, me exigían algo más metafísico, y otros relacionados, por ejemplo, pues con la política más mundana y más prosaica, pedían un acercamiento a lo mejor más criminal, ¿verdad? Sí. Y bueno, todo se escribió durante 4 meses. 4 meses. Muy bien. También es cierto que se dice de los primeros libros, aunque no de la primera escritura, y tú tienes una trayectoria de escritura, pero hay muchos elementos. Está el arte, está la religión. Son textos fabulosos, ¿no? Inspiradores. Desde un punto de vista literario, textos como la Cábala o como el Corán, ¿te has inspirado también en ellos? Sí, porque, bueno, para mí la espiritualidad, ¿no? Como un sistema a lo mejor de creencias, siempre me ha interesado mucho, como mitología también, al margen de lo que se pueda creer o no, a nivel fe. Sí. Pero yo, no sé, vengo de una tradición jesuita en mi formación, luego cuando terminé pues me leí el Corán, diferentes tipos de textos religiosos, y de lo último que he leído, y que eso tiene una influencia total aquí, es la Cábala. O sea, lo último entonces, cuando estaba escribiéndolo. La Cábala era algo que me interesó, que estaba leyéndolo desde una perspectiva más analítica que otra cosa, pero que es algo muy lúdico también, y que te permite pues construir una serie de significados que en Uzumut están. Claro, y yo creo que, como decías antes bien, uno pues está permeado, está embebido de la cultura. Es el agua, esa que decía Foster Wallace, ¿no? Es nuestro agua que nos rodea. Yo creo que hay imágenes de la escatología cristiana, el Apocalipsis, hay algunas imágenes que apuntan por ahí. Y en relación con la forma de puzzle, de patchwork casi, ¿no? De piezas que van encajando, tú tenías claro que esto tenía que ser una novela, un libro. Además de estos 97 segundos de ruptura, ¿qué le da unidad a Uzumut? ¿Qué hace de ella un único texto, una novela y no un libro de relatos? Muy buena pregunta. Para pensarnos los dos. Creo que una perspectiva respecto a lo que es en sí un fenómeno. Quiero decir, creo que... es que la pregunta esta tiene miga, ¿eh? El fenómeno es lo que lo vertebra formalmente, pero la perspectiva sobre el propio fenómeno es otro nivel de vertebración. Claro. Sí, porque en ningún caso el tono es muy sombrío. Hay apartados además esperanzadores, ¿no? Es como si hubieras querido acabar cerrando un círculo, que al fin y al cabo es la imagen del tiempo esta de los griegos, ¿no? Primavera, verano, otoño, invierno, otra vez. Hay algo de esperanza en Uzumut. Totalmente, es que yo no quería que fuese una distopía. Entonces, porque las distopías me parece que están quemadísimas ya, están muy quemadas. Es que el 90% de los libros de ciencia ficción son distopías. Sí. Y me parece también una forma fácil, ¿no? Lo siento, no estoy criticando a las distopías ni a la gente que escribe distopías, que hay distopías maravillosas, pero creo que hay un exceso de distopías. Sí. Y en ese sentido me interesaba algo que no fuese una distopía, y para no ser una distopía tenía que haber una esperanza. Y no es un libro, digamos, de autoayuda, ni mucho menos, pero sí que me apetecía terminarlo con algo que no fuese un final, porque hay un super final muy rotundo, pero con un más allá en el epílogo, y después de Uzumut, después del fenómeno que transcurre en Uzumut, pues hay gente que a lo mejor construye un futuro, como este personaje que acaba montando un negocio que se llama El Futurario de Milo. Muy bien. Y pues como estamos ya acercándonos al final, por ir yéndonos a este final, yo la imagen que tengo es una especie de arca de Noé galáctica, pero no solo de seres vivos, ¿no? Sino también de planetas, de zonas del espacio. Esa capacidad que tienes, que para mí es una de las mejores virtudes del libro, y tiene muchas, de usar la imaginación. Yo
también, sin querer criticar el panorama literario actual, pero creo que hay muchos libros de fantasía, o sea, en la que uno se proyecta las fantasías que quiere, tanto hacia el pasado como hacia la actualidad, a su conveniencia. Pero tú has como diseñado mucho imaginario. ¿Cuánto hay de influencia del cine y de las series de ficción? Me ha parecido ver algunos elementos de Leftovers o también de Douglas Trumbull, ¿no? De los efectos especiales de Encuentro en la tercera fase, de Silent Night. Hombre, todo eso y muchísimo, porque al final yo me dedico a escribir sobre literatura, pero también podría estar escribiendo sobre cine, porque es algo que es, igual que el arte, son mis tres grandes, no sé si diría obsesiones, pero sí lo que más me atrae, ¿no? Sí. Pero yo, respecto a la imaginación que comentas, yo lo que he intentado, y lo digo cuando hablo del libro, es imaginar lo inimaginable, porque, por ejemplo, cuando yo leo recientemente White Holes, que es un libro de Carlos Rovelli nuevo, también sobre lo que es un agujero negro y lo que podría ser un agujero blanco, imaginar eso o intentar entenderlo es imaginar lo inimaginable. Porque hay cosas que con el cerebro que tenemos actualmente, lamentablemente no vamos a poder entender. Pero a mí eso es lo que más me interesa, las dimensiones, ¿no? ¿Cómo podría ser una cuarta o una quinta dimensión? Imaginar lo inimaginable es lo que he intentado hacer aquí. Sí, bueno, pues yo creo que ha salido muy bien. Este título, además, yo creo que acompaña de una edición muy cuidada, ¿no? Por parte de Osadía Ediciones, que lo hace un libro único, también, un singular en su presentación. ¿También colaboraste o diste alguna idea sobre el formato o ha sido...? Pues mira, el libro, que la verdad es que la edición es fantástica y ha salido, vamos, este libro atravesó muchas épocas hasta que ha salido y ha salido de la mejor manera posible y le estoy agradecidísimo a la editorial porque han hecho un trabajo excelente. En ese sentido, el libro se abre con una cita de Borges, que acaba diciendo, ¿no?, que, bueno, que Dios acecha en los intervalos. Y, bueno, curiosamente el diseñador pensó en una colección que se publicó hace un tiempo de Siruela, que seleccionaba Borges, la Biblioteca de Babel, que tenían un formato así, y este es un homenaje a esa colección tan buena. Desde luego, todo este aparato de paratexto, ¿no?, de la cubierta y la cita al frontispicio de Borges, yo creo que remite, por jugar con el tiempo, pues a la Aleph, ¿no? Esa idea del tiempo comprimido, la revisión de un instante. Yo, la recomendación que puedo hacer a los lectores es que, siendo un libro breve, es un libro que se vuelve a leer. Entonces tiene esa capacidad que tiene el tiempo cuando se visita desde el presente en forma de recuerdo. Eso me han dicho y me alegra mucho. Hay gente que me dice, desde que lo está leyendo, que pensaba que le iba a leer un suspiro y que lo está leyendo muy poco a poco por diferentes cuestiones, y gente que se lo ha leído y se lo ha vuelto a leer y se lo ha vuelto a leer. Así que mira, el tiempo ahí también juega un papel. Muy bien, bueno, pues cerramos aquí con esta referencia al tiempo. Muchísimas gracias.